Física nuclear. Dice, estas piezas dentales pertenecieron al paciente dental más antiguo que se conoce, a quien se limaron los dientes superiores hace 4500 años. ¿Qué principios físicos hacen posible fechar especímenes biológicos como este? Durante el siglo pasado, las aplicaciones de la física nuclear han tenido efectos inmensos sobre la especie humana. Algunos fueron benéficos y otros catastróficos. Muchas personas tienen opiniones muy firmes sobre ciertas aplicaciones como bombas y reactores. En el caso ideal, esas opiniones deberían basarse en la comprensión y no en los prejuicios o en las emociones, por lo que esperamos que este capítulo le ayude a alcanzar ese ideal. Cada átomo contiene en su centro un núcleo extremadamente denso con carga positiva, que es mucho más pequeño que el tamaño general del átomo, pero que contiene la mayor parte de su masa. Describiremos algunas propiedades generales importantes de los núcleos y de la fuerza nuclear que los mantiene unidos. La estabilidad o inestabilidad de un núcleo en particular está determinada por la competencia entre la fuerza nuclear de atracción entre protones y neutrones y las interacciones eléctricas de repulsión entre los protones. Los núcleos inestables decaen o se desintegran, transformándose en forma espontánea en otras estructuras, a través de diversos procesos de decaimiento. Las reacciones nucleares que alteran las estructuras pueden inducirse también mediante el impacto de una partícula o de algún núcleo sobre otro núcleo. Hay dos clases de reacciones de interés especial, la fisión y la fusión. No podríamos sobrevivir sin los 3.9 por 10 a la 26 de watts que produce un reactor cercano de fusión, que es nuestro Sol. Propiedades de los núcleos. Como describimos en la sección 38.4, Rutherford encontró que el núcleo tiene un radio que es decenas de miles de veces menor que el del átomo mismo. Desde los experimentos iniciales de Rutherford se han hecho muchos más de dispersión usando protones, electrones y neutrones de alta energía, así como partículas alfa, núcleos de helio 4 UMA. Esos experimentos demuestran que un núcleo se puede modelar como una esfera de radio R que depende de la cantidad total de nucleones, neutrones y protones que hay en el núcleo. A esa cantidad se le llama número nucleónico. A los radios de la mayoría de los núcleos se representa bastante bien con la ecuación R es igual a R0 por A elevado a un tercio, que es el radio de un núcleo, donde R0 es una constante determinada de forma experimental, donde R0 es 1.2 por 10 a la menos 15 metros, que es igual a 1.2 fm. El número nucleónico A de la ecuación 43.1 también se conoce como número de masa, porque es el entero más cercano a la masa del núcleo, medida en unidades de masa atómica unificada. La masa del protón y la del neutrón son ambas aproximadamente iguales a 1. El mejor factor de conversión hasta la fecha es que una UMA es esa conversión. Y en la sección 43.2 describiremos con más detalle las masas de los núcleos. Observe que cuando hablamos de masa de núcleo y partículas nos referimos a sus masas en reposo. Densidad nuclear. El volumen B de una esfera es igual a 4pi r cubo tercios, por lo que la ecuación 43.1 indica que el volumen de un núcleo es proporcional a A. Al dividir A, la masa aproximada en UMA, entre el volumen se obtiene la densidad aproximada y A se cancela. Por consiguiente, todos los núcleos tienen aproximadamente la misma densidad. Este hecho tiene importancia básica para comprender la estructura nuclear. Y un ejercicio dice el cálculo de las propiedades nucleares. La clase más común de núcleos de hierro tiene un número de masa de 56. Calcule el radio y la masa aproximada y la densidad aproximada del núcleo. Entonces el ejercicio nos pide hallar el radio, la masa aproximada y la densidad aproximada del núcleo. Nos dan el número másico, el número de masa del hierro. Y el número de masa es el A, que es el número de protones más el número de neutrones. Por lo tanto, lo que hay que hacer es directo. El radio se calcula como R sub 0, que es constante, por A elevado a un tercio, como A56, entonces se reemplaza y ahí obtenemos el radio, que da 4.6 por 10 a la menos 15. Luego tienes que la masa aproximada es también tu número másico multiplicado por la UMA, y la UMA en kilogramos, que más arriba está la conversión y ahí abajo la ponen. Entonces luego te da ese resultado. Finalmente la densidad, que es masa partido por volumen, usando el resultado anterior, y el volumen se calcula con el volumen de una esfera, donde el radio es el radio que se calculó en la primera parte, y finalmente te da la masa. Y en la evaluación te dice que la densidad, te da la densidad.
Y después te dice que la densidad del hierro sólido es aproximadamente 7000 kilogramos por metro cúbico. Y se ve entonces que el núcleo es unas 10 a las 13 veces más denso que el material total. Densidades de esta magnitud también se encuentran en las estrellas de neutrones. Y un cubo que mide 1 centímetro elaborado del material con esta densidad tendría ese peso, que es mucho, absolutamente mucho. Ya, dice núclidos e isótopos. Los bloques constructivos básicos del núcleo son el protón y el neutrón. En un átomo neutro, el núcleo está rodeado por un electrón por cada protón que tenga. Presentamos estas partículas en la sección 21.1. En el capítulo 44 volveremos a reseñar el descubrimiento del neutrón y las masas. Esto es lo importante: las masas del protón, del neutrón y del electrón. Aquí resaltamos que la masa del electrón es mucho menor que la del protón y la del neutrón. No sé por qué, pero así es. La cantidad de protones en un núcleo es el número atómico, el Z, y la cantidad de neutrones es el número neutrónico o número de neutrones, N. El número nucleónico o número de masa A es la suma de la cantidad de protones Z y la cantidad de neutrones N. A una sola especie nuclear que tenga valores específicos tanto de Z como de N se le llama núclido o nucleido. La tabla 43.1 muestra la lista de valores de A, Z y N para algunos núcleos. La estructura electrónica de un átomo, que es la responsable de sus propiedades químicas, está determinada por la carga Ze del núcleo. La tabla muestra algunos núcleos que tienen la misma Z pero distinta N. A estos núcleos se les llama isótopos de ese elemento. Tienen masas distintas porque tienen distintas cantidades de neutrones en sus núcleos. Un ejemplo conocido es el cloro, con Z igual 17. Un 76% de los núcleos de cloro tienen N igual 18 y el otro 24% tiene N igual 20. Los diversos isótopos de un elemento suelen tener propiedades físicas un poco diferentes, como sus puntos de fusión y de ebullición y sus velocidades de difusión. Los dos isótopos comunes del uranio con A235 y 238 se separan a escala industrial aprovechando las distintas velocidades de difusión del hexafluoruro de uranio, que es gaseoso cuando contiene los dos isótopos del uranio. La tabla 43.1 muestra también la notación usual para los núcleos individuales, el símbolo del elemento con un subíndice igual a Z y un superíndice igual al número de masa A. El formato general de un elemento es el ZA. Los isótopos de cloro que mencionamos arriba con A35 y 37 se representan así y se denominan cloro 35 y cloro 37 respectivamente. Este nombre del elemento determina el número atómico Z, por lo que se omite a veces el subíndice Z como en ZR35. La tabla 43 muestra las masas de algunos átomos comunes y también sus electrones, y esta tabla muestra las masas de los átomos neutros. Y no las masas de los núcleos desnudos, porque es mucho más difícil medir las masas de estos con gran precisión. La masa de un átomo neutro de carbono 2 es exactamente 12U. Es la forma en que se define la masa atómica unificada. Las masas de otros átomos son aproximadamente iguales a A unidades de masa atómica, como indicamos antes. De hecho, las masas atómicas son menores que la suma de sus partes, los Z protones, los Z electrones y los N neutrones. En la siguiente sección explicaremos esta diferencia de masa, que es muy importante. Entonces aquí está la tabla, donde están los distintos núcleos y el número de masas correspondiente y el número atómico y el número... Claro. Y acá está la masa. Ya llegamos a los spines, pero vamos a llegar hasta acá.